Nos ponemos más serios. Bien, queda este último tramo de la clase de MOSFET. Hasta ahora hablamos de la juntura y del capacitor, metal, óxido, semiconductor. Hablamos que con un campo eléctrico aplicado entre un terminal que llamamos gate, que era una conexión al metal, y un terminal que llamamos bulk, que es el semiconductor, generábamos una redistribución de cargas para generar la inversión en una capa específica de una zona específica del material. Así que ese era el primer campo eléctrico aplicado, digamos que era la tensión de gate bulk. Y luego aplicábamos un campo eléctrico que era perpendicular a este para poder mover esas cargas del canal para poder generar la corriente. Y hablamos un poco de lo que son todas... bueno, básicamente hablamos de eso en esta primera parte, simplemente de cómo es la estructura y la juntura metal-óxido semiconductor y cómo lográbamos tener conducción de corriente. ¿Bien? Hablamos muy poquito de las capacidades, por cómo eran las capacidades o cómo era la capacidad de la juntura metal-óxido semiconductor, del capacitor MOS, cómo los regímenes de acumulación y de inversión fuerte eran los dos regímenes donde donde se conseguía la mayor capacidad y estaba dado por el óxido en sí, análogo a lo que ocurre con un capacitor de placas planas paralelas. Y les presenté y estuvimos discutiendo un poco cómo era la vista superior de un transistor MOS y cómo es el layout, ¿bien? Así que lo que nos queda ver ahora es lo más nuevo por ahí, o lo que menos habrán discutido en otros cursos, relacionado con posibles defectos en la fabricación, como son estos dos casos de los problemas en el layout, por así decirlo, y lo que veremos después en detalle, las capacidades del MOS y efectos de segundo orden, que probablemente hayan discutido en algún otro curso, pero son generalmente las temáticas más novedosas en relación al MOSFET en sí, ¿ok? Según lo que estuvieron viendo hasta ahora en los procesos de fabricación, me voy a correr con un segundo a ver si lo pensamos, ¿qué defectos podría haber durante la fabricación de un MOSFET? Que serían, digamos, serían importantes, que podrían marcar defectos de funcionamiento o por lo menos salir del punto de diseño. La calidad del óxido. Bien, la calidad del óxido es una. Como diseñadores no podemos hacer nada en términos de que viendo en el eje Z nosotros no solo acatamos lo que dice el fabricante. Pero, ¿qué parámetros de diseño podemos tocar para poder cambiar la funcionalidad de un circuito? O la performance o las características. ¿Cuáles son los parámetros básicos de diseño? La pregunta era con respecto a todo lo que podemos hacer nosotros o cosas externas también, como por ejemplo puede salir mal si, no sé, le cae algo de polvo encima. Está bien, esas cosas no deberían ocurrir, serían errores graves y probablemente un error, digamos, de esa gravedad anularía varios baches de fabricación. Estoy pensando en errores estandarizados del proceso. Ok. Primero, cuando diseñamos, ¿qué parámetros dijimos que íbamos a tocar? El ancho y el largo del canal. El W y el L. Entonces, si nuestros puntos o nuestros parámetros de diseño son el W y el L, quisiéramos que sean lo más parecidos a lo que los dibujamos, ¿verdad? Alguien que está haciendo un diseño análogo, por ejemplo, y pone un transistor de 1 micrón por 3 micrones y simula el SPICE con esas dimensiones, lo que va a querer es que finalmente el transistor tenga esas dimensiones y no otras, ¿verdad? Y que no haya dispersión en esos parámetros. Durante los procesos de fabricación, ¿puede haber una etapa en donde haya dispersión de esos parámetros? Durante el dopaje del source y el drain. ¿Qué puede pasar? Y pueden difundirse átomos abajo del óxido, digamos.
Bien, puede ser que la difusión invada una zona que no es la prevista, debajo del gate, y eso ¿qué nos provocaría? Un acortamiento de L. El L efectivo, digamos, démosle un nombre, el largo efectivo del canal sería menor a lo dibujado, por así decirlo. Y con el W, ¿qué nos puede pasar? ¿Cuándo se define el W? Cuando se define la zona activa. Bien, usamos ese layer para definir el W, entonces, si tenemos algún problema con la zona activa, estaremos definiendo un W mayor o menor de lo esperado, ¿no? Bueno, básicamente estos son los dos fenómenos. En la difusión lateral, cuando se implantan las zonas activas, puede haber justamente una invasión de estas difusiones por debajo del gate, y esto va a achicar nuestro L dibujado. Y lo mismo ocurre con el efecto de invasión del field oxide, que puede tener algún tipo de imperfección y puede llegar a ser mayor o menor de lo esperable, o de lo dibujado, digamos, del valor de diseño. Eso se observa, el primer fenómeno se observa aquí. Uno esperaría que las zonas activas lleguen hasta aquí, pero por el efecto de la difusión penetran hasta zonas más allá de lo diseñado, en ambos casos. Esto va a dar lugar a un tipo de capacidad. Nos va a generar una capacidad entre las zonas activas y el gate, que ahora vamos a discutir, justamente por esta difusión que penetra por debajo del gate. Y lo mismo con el óxido, ¿no? Vamos a tener, con el filoxe, vamos a tener un filoxe que crezca un poquito más o menos, dependiendo de cómo se crece justamente el óxido de pasivación y cómo se hace la apertura de este óxido de pasivación. Perdón, el primer error que dijiste, o el primer fallo, Sí. lo que hace es, si hace más grueso o más profundo es el problema. El problema en sí es que se vaya para los costados, digamos. En esta uno esperaría que esto corte aquí. Ah, también se genera la capacidad entre el gate y el source o el drain. Claro. Okay. Vamos a tener varios fenómenos. Primero vamos a tener un capacitor entre gate y las difusiones. Y luego, como marcamos acá, vamos a tener un capacitor de una capacidad de bottom contra el sustrato y una capacidad de sidewall por, digamos, la línea de campo que se mueve en esta dirección y la línea de campo que saldrán en estas otras direcciones, ¿ok? ¿El de abajo por qué es? La capacidad, decís, Sí, sí. vamos a tener una capacidad contra el sustrato. Pero eso no se generaría de cualquier manera, ¿no? Ok, antes. En diodo. Con diodo teníamos capacidades en directa y capacidades en inversa. Capacidades de difusión dadas justamente por estos fenómenos. Claro. Cuando hacemos el layout, otro fenómeno que vamos a tener es que podemos tener una R parásita. Digamos, si venimos acá atrás y tenemos los contactos bien cerquita del canal, la resistencia del Engwell, perdón, la resistencia de la difusión va a ser menor que si alejamos el contacto del canal. Bien, esto se puede hacer, pero esto nos va a introducir una resistencia parásita. De nuevo, la resistencia parásita dada por el sheet resistance es la resistencia cuadrada, y sumando en este caso la resistencia de contacto, que debería ser despreciable frente a la resistencia que presentaría toda esta zona de difusión. ¿Ok? Así como hablamos de que los resistores y los capacitores se pueden hacer con elementos unitarios y hacer multifingers, con los transistores podemos hacer lo mismo. Podemos tener una unidad básica, un transistor único, gate con sus difusiones, y multiplicarlos para poder tener, aumentar los W, por ejemplo. Si pongo transistores en paralelo, ¿qué voy a estar logrando? ¿Será análogo a qué?
Cuando pongo cosas en paralelo, ¿qué estoy haciendo? En general. Reduciendo la impedancia. Ok, o lo que podría ser lo mismo, Aumentando la conductancia. o la corriente. Sí, En términos, digamos, si es un elemento que entrega corriente, estoy aumentando la corriente. Si pongo fuentes de corriente en paralelo, lo que hago es inyectar más corrientes a ese nodo. ¿Bien? Entonces, si pongo transistores en paralelo, lo que voy a hacer es aumentar la corriente que pueda manejar, es análogo a aumentar el W. ¿Puedo poner fuentes de tensión en paralelo? ¿Puedo poner diodos en paralelo? Preguntas colgadas que siempre me parecen divertidas. no. Si nunca se hicieron las preguntas, Ah, para hacérselas. Dios, sí o no. Después, si querés lo discutimos, me parece muy divertido. Pero los limitadores no Pero están en se prende uno paralelo. solo. Ah, no, Depende pero de qué quieras hacer. están en antiparalelo. Están uno para un lado y el otro para el otro. Bueno, está bien claro. Si hablamos de paralelo los dos así. Sí. Ah, ok, no, está bien. Yo pensé que paralelo en general. Vamos a discutirlo. Vamos off topic, lo discutimos un segundo, porque tiene que ver un poco con esto. Sé Parece- paciente, pues yo estoy aprendiendo analógica a partir de la semana esta que pasó. Sí, si Recién, querés lo recién vamos a voy discutir aprendiendo diodos. hay que ir a discutirlo al laboratorio de diodos que está sucediendo en este momento en el otro aula. Claro, en el otro Meet. ¿Hay un laboratorio de diodos? ¿En En este mismísimo momento, en en el qué aula materia? del otro Gabriel, está en Ok. laboratorio de diodos. ¿Un laboratorio de diodos? Bueno, cada uno tiene sus cosas divertidas para presentar. Bien, ¿están viendo ahí el jam? Sí. Yo lo veo Sí. acá. Sí, sí, sí. Esto es solamente rápido para discutir un poquito esto. ¿Qué pasa si hago esto? No. No sé por qué lo hice así, pero supongamos que son Zener. Ahí va. El diodo 1 tiene una espada en las manos. Lo parió. Ahí va. Si hago esto, ¿qué diodo se prende? El de la Beon más chiquita. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, voy a suponer que son los tres distintos, sí. Claro. Bueno, si agarrás 3 diodos del cajón, ¿van a ser iguales? No, no, claro. Supongamos que es este de acá, lo que va a pasar es que vamos a circular una corriente por acá que permita el diodo, va a estar casi cortocircuitado y esto se va a fijar a la B-on del diodo 2, ¿no? ¿Cómo hago para prender? Si estos son LED y quiero que se prendan los 3 LED, porque me gustan, quiero hacer algún tipo de juguete o arreglo con 3 LED. ¿Cómo hago para prender los 3 diodos?
Y si les pones una resistencia en serie, no, resistencias en serie. ¿Así? No, en serie con cada uno tiene que haber una. Bien, bien. Si no, ahí es lo mismo. Probablemente sea mejor que la versión anterior, pero sí. Con esto tenemos más chance de que se prendan todos, ¿no? Bueno. Iba primero la R y después el diodo. Conceptualmente lo mismo, ¿no? Pero. ¿Y de qué valor le ponemos las R? Con la R fijas la corriente que va por cada una de las ramas. Está bien, pero son el mismo valor, valores diferentes, ¿por qué? ¿No es lo mismo? No sé, te estoy preguntando, O no sea, no importa. se va a acomodar de alguna forma para que esto funcione, ¿no? Claro. Cuando se prenda la diferencia de potencial que dé por acá, lo que va a terminar pasando es que la corriente de las tres ramas seguro que no va a ser la misma. Pero seguro que hay una ecuación para que siendo esta B única, que va a ser esta B de acá. Perdón, esto estamos de acuerdo que yo tengo que setearla. Esto va a ser raro porque la B on. Esto de acá algo va a fallar, ¿no? Estamos de acuerdo. Conviene, como dije antes, poner la resistencia acá. Si no, sí va a ser raro. Existirá una B que satisfaga que estas corrientes hagan prender a los tres diodos y todo se acomode. Vamos un poco a hablar de transistores, que es lo que venimos charlando ahora. Entonces, como dijimos, si tenemos un transistor con un W y un L. El W y el L que van a setear. ¿O de qué parámetros dependen del W y el L? La corriente de drain. Bien, entonces podemos decir a grandes rasgos que I de drain va a ser W sobre L por lo que vamos a llamar ahora K', BGS menos BT al cuadrado, ¿no? Esto para saturación. Entonces, a W fijo, si aumentamos el W, entonces aumenta la corriente, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, dijimos que poner transistores en paralelo. Que poner transistores en paralelo significa esto, ¿no? Si esto es un N, esto va a ser drain, esto va a ser source, esto va a ser el gate. Va a ser único, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser equivalente a tener un dispositivo de 2W sobre L. ¿Bien? Ahora, ¿cómo ponemos un transistor en paralelo con otro? Bueno, tengo un transistor acá
y otro acá. Supongo que son lo más iguales posible, ¿no? Esto hasta ahora ya lo empezamos a reconocer, ¿no? Sí, sí. Pongo un metal acá, otro metal acá. Estoy tratando de usar los colores más representativos con lo que tiene que ver con el diseño que podemos usar. ¿Y qué hacemos para que estos estén en paralelo? Y habría que poner una metalización conectando los drains source y gate. Entonces, podemos hacer algo así. Por ejemplo. Para, me mezclé un toque. Lo que está en dibujito de circuito también está en paralelo. ¿El esquemático? Sí. Sí, sí. Ah, ok, ok. Está. Esto decís. Sí, se me mezcló todo un segundo. Está, perfecto. Bien. Supongamos ahora que todo esto es el gate. Todo esto es Source Drain y que todo esto es Source Drain. ¿Bien? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué no juntamos todo esto un poco más, no? Claro. Capaz si están Sí, estudiando claro, en otra que queden. posición, sería más cómodo. ¿Cómo, perdón? Y si no estuvieran uno al lado del otro, no sé cómo decirlo, pero si estuvieran en otra posición, podría ser más fácil unirlos también. Hay Necesitarías una menos, infinita, decís. claro. O sea, y hacer solo solo un poli y que sea de los dos, no sé. Bueno, empecemos a pensar, ¿cómo los juntamos? Y yo haría eh, una única tira de gate. Claro, eso. Vamos a Solo, la opción 1, me gusta el menú. Opción 1. Esperen porque descubrí algo el otro día, que fue muy bueno, que puedo usar esto. Ahí va. Tiene como un límite de texto. Y ponemos ahí nuestra opción 1. Bien. La opción 1 es que quieren hacer un único metal, un único gate, perdón. Interpretemos que esto puede ir así, ¿no? Pero ya me va a salir la línea recta. Bastante digno. Suponemos un gate. Algo así. sí. Y yo decía algo así también. Y entonces acá conectamos metal con metal. Mm. Y tenemos drain, source y gate. Bueno, ¿alguna otra opción? Mm.
Si la otra quedaría todo cruzado como hiciste antes. ¿Qué significa todo cruzado? Que queda uno al lado del otro y los juntas como haciendo pequeñas U's. Esto decís. Claro. O sea, pegamos este punto. A ver. Pegamos este punto con este punto, por ejemplo. No sé si pueden ir pegados, pero sí, aunque sea más cerca. ¿Pueden tener la misma difusión para dos transistores? No sé, ¿qué piensan? O sea, digo, más que pegar ese punto con ese punto, que sea el mismo drain o source, el que sea. ¿Y eso qué significaría? Sí, no es como como los que usaban todos el mismo sustrato cuando vimos Enwell, ¿o no? ¿O eso era el bulk? Sí, el bulk, eso era el bulk, compartían el bulk. Pero a ver, vamos a ver, algo así. Todo esto asumiendo que tenemos un transistor unitario ya diseñado, una cosa así. Sí, supongamos que esto es nuestro transistor unitario. Claro, eso decía. Esto no nos va a quedar otra que unir así los gates. ¿Y los metales qué hacemos? Y para el drain o source sería uno solo. Hacemos esto así. Y está acá, ¿no? No sé por qué la muesquita para arriba, pero sí, Bueno, para sacar ahí un ponemos conector. acá. Ponemos, qué sé yo, drain. Pero no sé qué cambiaría entre hacer eso y, y poner el gate en el medio y, o sea, no termina siendo lo mismo que tener un solo transistor pero con doble, o sea, la proporción de WL más grande. Bueno, eso es justamente lo que buscamos, ¿no? Claro, pero ¿termina siendo más fácil o más difícil hacer eso así? Esto Termina- en términos de fabricación tendríamos la oblea, tendríamos una zona activa acá, otra zona activa acá y otra zona activa acá, ¿no? Sí. Vamos a tener acá los óxidos y arriba los gates. Sí. Quiero cambiarla. Ahí va. Ok.
Ujú. ¿Esto nos convence? Sí, sí. Y esto es finalmente equivalente a aumentar el W. Digo, entonces, ¿cuál es el W de este transistor? Este es el W del transistor unitario, ¿no? El W total va a ser 2 veces el W. Este W efectivo. ¿Bien? Claro. Bueno, esta opción 2 reduce el área. Al compartir esta difusión se reduce el área y es la característica más conveniente. Bien. O sea, se suele hacer eso, o sea, opción 2 y en opción 1, por más que capaz a simple vista parece más sencillo, pero... Sí, tendría que pensar que es más sencillo, pero sí, se suele. Lo que se hace es la opción 2. Correcto. Claro. Así que bueno, voy a dejar de compartir acá. Vuelvo a la presentación. No. Bien, y eso es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Esto que tenemos acá. Vemos cómo están compartidos los gates. Hay una conexión de lo que puede ser el source y lo que es el drain, ¿no? Caso contrario, cuando ponemos los transistores en serie, lo que estaremos haciendo es disminuir el W. ¿Bien? Vamos a pasar de filmina. Bueno, algo que es muy importante, que hay que discutir en detalle, son las capacidades. La importancia de esto radica en que todo, o los parámetros, los parásitos fundamentales de la tecnología CMOS son las capacidades, y toda carga va a ser capacitiva, entonces tenemos que entender bien cuáles son las capacidades que nos van a estar molestando durante el diseño. Por definición universal, una capacidad se va a presentar entre cualquier conector, entre cualquier conductor separado por un aislante a potenciales diferentes. Tendremos un capacitor o algo análogo a un capacitor de placas planas paralelas. Lo primero que vemos como una obviedad es la capacidad de gate, que es la capacidad necesaria para la operación del transistor, que es el canal en sí. El canal es una capacidad, es una carga que está acumulada en ese capacitor. Pero también aparecen capacidades parásitas, como por ejemplo las del source y las de drain, que son las capacidades de difusiones que hablamos anteriormente. ¿Dónde más se les ocurre que pueden aparecer capacidades parásitas? Bueno, sé que hay una capacidad entre el drain y el gate. O sea, hay capacidades entre todos los terminales, pero no estoy seguro cómo se definen. Esencialmente, entre cualquier cosa que sea capaz de conducir y esté algún potencial, evidentemente vamos a presentar algún tipo de capacidad parásita.
Y como vamos a ver, las capacidades difieren según el régimen de operación. Básicamente podemos presentar rápidamente una capacidad o capacidades cruzadas entre todos los terminales, entre drain y gate, entre gate y source, entre source y bulk, entre bulk y drain, entre gate y sustrato. Son 5 combinaciones posibles que varían justamente dependiendo si estamos polarizando el transistor en corte, en tríodo o en saturación. Bien, esa tablita que está ahí nos muestra los valores de esas capacidades respecto de los puntos de operación y respecto de parámetros que luego son utilizados para simular en SPICE, ¿ok? Por ejemplo, durante corte la capacidad entre gate y drain va a estar dada por una capacidad llamada de manera conveniente CGDO. Nos va a dar una capacidad de bottom y va a estar multiplicada por el W del transito de bottom, no, por una capacidad de gate a drain. Ok, sí, por la capacidad de la soblea, de la difusión en sí. Va a ser lo que va a pasar con un diodo, la capacidad de difusión. Si se fijan, por ejemplo, la capacidad de gate a bulk cambia según si estamos en tríodo, en saturación o si estamos en corte. ¿Por qué se les ocurre que puede ser eso? Perdón, ¿de cuál estás hablando? La capacidad entre el gate y el sustrato. Si estamos en corte, si estamos en tríodo, estamos en saturación, cambia. ¿No es por el canal que se arma? Sí, tenemos dos cuestiones. Una tiene que ver con el canal. Si no tenemos canal, vamos a tener una estructura física. Y si tenemos canal va a cambiar. Y eso va a hacer que nos cambie la capacidad parásita. Bueno, más de lo mismo. Y básicamente tiene que ver con esto. Si tenemos el canal formado, que es lo que pasa aquí arriba, las difusiones van a estar en cierta forma cortocircuitadas entre sí y va a ser un único, no va a ser equipotencial, va a haber una caída, una diferencia potencial, pero va a estar apantallado por el canal, ¿ok? Las difusiones van a estar apantalladas por el canal. En cambio, si eso no ocurre, ese fenómeno de apantallamiento no va a estar y se nos va a presentar una capacidad aquí entre la difusión y el gate, ¿bien? Que era lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener esta capacidad de gate overlap, que va a ser producto de cómo la difusión penetra por debajo del gate, y vamos a tener la capacidad propia del canal a sustrato y de las difusiones al sustrato, ¿ok? Entonces, las capacidades de gate van a estar dadas por 3 componentes, van a estar dadas por la capacidad de gate a sustrato y de gate a difusiones. Son todas capacidades no lineales, dependen del régimen de operación y comúnmente, para no volvernos locos por estos dos ítems anteriores, lo que se hace es utilizar estimativos o promedios. SPICE termina haciendo simulaciones utilizando algunos parámetros aproximados, con lo cual tampoco uno suele hacer las cuentas a mano. Probablemente hagamos algunas cuentas a mano como para hacer un estimativo alguna vez, pero uno típicamente utiliza el output de SPICE. Las capacidades de difusión van a variar respecto del proceso, son capacidades parásitas nuevamente, van a depender del área y del perímetro, y son aquellas capacidades que se presentan por las difusiones contra el substrato, y tienen que ver con diodos polarizados en inversos. Nuevamente son no lineales, y como dije, bueno, dependen del proceso. Entonces, si queremos ver las difusiones las capacidades de las difusiones, lo que vamos a tener en cuenta es
la capacidad del bottom dada por el área de la difusión, sumado por una componente de pared, de sidewall, que va a estar dado por el perímetro de esa caja. Si vemos y tomamos esta caja, vamos a ver que la capacidad se multiplica por el área cuando lo dimensionamos, tener una componente de capacidad que se multiplica en función del área, que la vamos a multiplicar por el área de nuestra difusión para adaptarla a nuestro transistor, ¿ok? Acá multiplicamos por el área, ¿bien? O sea que estamos viendo la línea de campo que salen normales a la difusión. Si venimos acá abajo, para las de sidewall, que va a ser una capacidad en función de una distancia, estamos multiplicando por una especie de perímetro, pero como ven hay dos LS, que es el largo de la difusión, y un solo W. ¿Esto a qué se debe? Que tomamos solo 3 caras y no las 4 caras de esta caja, por así decirlo. ¿Se entiende el efecto, digamos, de lo que ocurre? Estamos teniendo por ahí. No, yo creo que me perdí. Sería bueno poder ir dibujando más fácilmente. Pero bueno, a ver si... Básicamente lo que tenemos cuando tenemos el transistor, de nuevo nuestra oblea, vamos a tener el gate por acá, y acá dijimos que tenemos las difusiones, ¿no? Nosotros estamos computando una capacidad que la llamamos bottom, que vamos a estar multiplicando un parámetro capacitivo, una capacidad por área, por el W del transistor y por el L de la difusión. El L de la difusión va a ser este, ¿no? No confundir con el L del canal. Pero tenemos una segunda componente capacitiva que tiene que ver con las líneas de campo que salen no perpendicular y que salen de las paredes de las paredes de la difusión, y las llamamos de sidewall, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad multiplicada por 2 LS más W. Esto vendría a ser el perímetro de la difusión y esto vendría a ser el área de la difusión, ¿bien? Pero acá no estamos viendo el perímetro porque nos está faltando un lado, ¿no? Si esto es la difusión. Dijimos que esto era W, esto era LS. Si queremos contar el perímetro, vamos a sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado, ¿no? La capacidad creo que es la de sidewall es entre las dos caras de... O sea, son las áreas que están... No sé cómo decirlo. No, tiene que ver con las líneas de campo que no salen perpendicular, es decir, que no salen como las rojas, sino que salen de esta forma. Si uno tiene un conductor, va a tener líneas de campo de esta manera y líneas de campo que van a emerger de esta otra manera. ¿Se entiende? Sí. Si uno tuviese un capacitor de placas planas infinitas, esto se extiende hacia el infinito y estas líneas de campo desaparecen y nos quedamos solos con estas. Claro. Claro, pero como este no es... Ah, ok. Sí. Entonces tenemos que... Esta componente la tenemos que tener en cuenta. Pero ¿por qué tomamos dos veces esta dimensión y una sola vez la dimensión adentro de la hoja, digamos?
No se estaría contando el lado que está contra el gate, ¿no? Básicamente no estamos teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Claro. Y eso tiene que ver por el fenómeno del canal. Claro. Entonces contamos solo lo que pasa para este lado y para este lado. ¿Bien? Eso porque las líneas de campo que tendrían que salir por ahí van por el canal. Están shieldeadas por el canal, digamos. Está, genial. Bien. Estoy compartiendo los dos lugares, ¿no? Sí, los dos. Creo que Qué sí. grandioso, qué grandioso. Bien. Pero ven bien la presentación, ¿no? Sí, sí. Bueno, las capacidades total de difusión, entonces va a ser la suma de ambas, sin más. Y podemos resumir en todas estas capacidades que van a estar participando del comportamiento del transistor, ¿bien? Y esto lo veremos en SPICE. Como ya hablamos en clases pasadas, estos son los esquemáticos o los símbolos esquemáticos de los transistores. Nosotros vamos a tener en cuenta más que nada los de abajo. Y cada vez que nos dibujemos los bulbs, vamos a considerar que los bulbs de los P están conectados a... Users. No necesariamente. Puede o no estar conectado al SERS, pero ¿dónde tiene que estar conectado sí o sí el bulk del P? Al punto de mayor potencial. Correcto, a BDD. Y en el caso de los N, van a estar conectados a... El punto de menor potencial. A GND, perfecto. Así que esa va a ser la consideración. Bueno, corte, saturación y tríodo, ya lo recuerdan seguro mejor que yo. Así que vamos a pasar rápido. Vamos a definir que en corte la tensión BGS será menor a BT. No tendremos conducción eléctrica, no habrá corriente y D será igual a 0. En tríodo tenemos que el BGS será mayor a BT, así que tendremos canal formado. La tensión BGD, es decir, gate drain también será mayor a BT, con lo cual tendremos un canal relativamente uniforme. Y tendremos que la tensión BDS será mayor a 0. Habrá conducción eléctrica y la corriente ID dependerá de forma lineal con BGS y de manera cuadrática con BDS. ¿Ok? Según la expresión que está ahí abajo, es una expresión simplificada, pero que funciona, es un modelo que funciona bien. En saturación, por su parte, tendremos que la BGS, la tensión gate-surge, será mayor a BT. La tensión BGD, entre gate y drain, será menor a BT, en este caso. Y que BDS será mayor a 0. Nuevamente tendremos conducción eléctrica. Y como primera aproximación diremos que la corriente ID no depende de BDS, perdón, con una expresión de la forma, tal vez la más conocida, en donde ID es proporcional a la diferencia de potencial entre BGS y BT al cuadrado. Bien, pero aparece un fenómeno del cual vamos a hablar ahora, que es la modulación de largo del canal, en donde ID comienza a depender de BDS. Esto se debe a que el canal se estrangula, se genera el pinch-off, se empiezan a retraer los portadores, queda un espacio debajo o cercano al drain en donde no se tiene canal formado. Los campos eléctricos presentes en esa zona son muy fuertes, lo cual hace que aumente la corriente, ya que hay mayor arrastre de portadores. Entonces, ahora sí, vamos a discutir los efectos de segundo orden, que es de gran interés para este curso. ¿Cuánto han hablado en cursos anteriores de los efectos de segundo orden de los transistores MOS? De lo que me acuerdo, modulación de largo del canal, yo creo que lo hablamos, pero fue como lo presentaron. No sé si es que le dimos mucha bola, por lo menos yo no me acuerdo.
En Dispo fue más o menos un tema, digamos, o sea, lo vimos. Después en el resto de materias no. Claro, lo presentaron, lo mostraron, me imagino, no me acuerdo ahora, pero me imagino que vimos toda la fórmula y todo eso, pero no es como que nos centramos en la importancia fundamental de la modulación del largo del canal. Están viendo ahora. Qué bien que no tengo que andar compartiendo y dejando de compartir. Están viendo el pizarrón. Sí, No, está ahí, pero a mí no me deja ir. apretá la chinchecita como para fijar. No, eso solo me fija el otro. Espera. Pero probá a Ahí hacerlo con el está. pizarrón. Listo. Gracias. No. Digamos, típicamente si tenemos la curva ID versus BDS, decimos o vemos algo de este estilo. Acá estamos en trígodo, donde esta respuesta es cuadrática. Y aquí estamos en saturación. Tenemos acá ID es igual a una función de BDS al cuadrado. Y acá ID es distinto de una función de IDS, de BDS. ¿Bien? Pero si ustedes agarran y miden un transistor, rápidamente se dan cuenta que esto no es así y probablemente lo que veamos es algo de este estilo, ¿no? Esta zona que parece lineal acá, ¿a qué se corresponde? Digamos, vamos a tener una zona donde ID va a ser algo así como función de BDS, ¿no? Es el término lineal que se agrega en la ecuación de la diapositiva. O sea, es por la modulación del canal. Aparece un lambda que es proporcional a 1 sobre L, digamos, o 1 sobre delta L, que va a tener que ver con el efecto. Si este es el canal, el efecto de pinch-off, en donde el canal es como que toma una forma así. Y vamos a tomar que el delta L es este, siendo que el L es así, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es que los portadores van a saltar a gran velocidad desde el canal hacia el drain, dado por ese estrangulamiento, en este caso los electrones, ¿no? ¿Bien? Sí. Perfecto. Bueno, básicamente la modulación del largo canal es eso. El transistor opera en saturación y dado al fuerte campo eléctrico que está aplicado entre source y drain, la corriente no será independiente de ese voltaje, sino que va a aumentar de forma lineal. Esto es, bueno, por el estrangulamiento y el gran campo eléctrico a los que son sometidos los portadores. Hasta ahora dijimos que cuando estábamos en corte, cuando VGS era menor a VT, no había conducción, ¿verdad? Sí. ¿Eso es cierto? ¿Qué posibilidades que que la corriente sea realmente cero? No, pocas, o sea, solamente hay electrones que saltan igual. O sea, portadores hay. Bien, eso ya nos da posibilidad de que haya algún tipo de conducción. Sí, portadores, ¿no? Bueno, básicamente el modelo en el cual debajo de BT no hay corriente, no hay circulación de corriente, es un modelo que funciona, que sirve, que es útil, pero que no es exacto, no respeta toda la realidad, digamos. Hay conducción antes de BT, existe conducción antes de BT, y eso se ve de manera muy clara cuando graficamos la corriente en escala logarítmica. El otro efecto del cual habíamos hablado es el body effect, que tiene que ver con las variaciones de la tensión umbral según las variaciones en la
tensión Sarsbalk. ¿Recuerdan que discutimos esto? Sí, era lo que se corría en la BT. Bien, entonces el BT de operación va a ser finalmente un BT0, vamos a darle un nombre, más o menos, dependiendo cómo sea la tensión aplicada, todo ese factor que está ahí entre paréntesis multiplicado por gamma, que lo llamamos body factor. Ese body factor es básicamente un parámetro que modula cuánto peso tiene el efecto de la tensión Sarsbalk sobre el efecto del BT. Es un parámetro netamente constructivo. Y el último de estos 4 efectos de segundo orden es el de la degradación de la velocidad de portadores, en donde al aplicarse un gran campo eléctrico, la velocidad deja de aumentar en forma lineal. Uno cuando grafica la velocidad de los portadores respecto al campo eléctrico, va aumentando al aumentar el campo eléctrico, pero llegando a valores de campo límites o críticos, lo que termina ocurriendo es que los portadores están tan acelerados que empiezan a chocarse de manera aleatoria y con los átomos de la red y ya no se puede aumentar más la velocidad, digamos, llega un punto en que se satura, que por más que aplica campo, pierdo más energía en esas colisiones que otra cosa. Y lo que ocurre es que la velocidad de los portadores, que se puede pensar en términos de la movilidad en cierto caso, se satura y no sigue aumentando. Ahora vamos a ver más en detalle, pero les presento acá unas curvas características. Tenemos lo que llamamos un transistor de canal corto en las curvas color azul y un transistor de canal largo en las curvas color rojo. Lo que ustedes han visto más o menos hasta ahora seguramente está más representado por el transistor de la curva color rojo y lo que vamos a ver a partir de ahora tiene más que ver con los transistores de la curva de canal azul. Podemos poner el límite entre canal largo y canal corto en aquellos transistores que están por encima del micrón y aquellos que están por debajo del micrón, ¿ok? Entonces, el primer efecto que se ve muy notable, digamos, tiene que ver con la corriente de drain, cómo disminuye, lo podemos ver en el primer gráfico, en ID versus BGS. Eso está para los mismos puntos de polarización, la misma relación de W y L, salvo que en un caso el L es de canal corto y en otro de canal largo, y la corriente disminuye notablemente. Si vamos al primer gráfico de los 4 de la derecha, que está arriba a la izquierda, Drain Current versus BGS, lo que vemos acá es la típica curva que luego del BT es cuadrática cuando estamos en saturación y luego se vuelve lineal en tríodo. Para canal largo se ve que para canal corto, bueno, tenemos mayor conducción al principio, pero luego es como que ya no se condice o no continúa ese efecto de mayor conducción en tríodo, sobre todo. Que es parecido a lo que pasa acá, ¿no? Acá en saturación se ve que tiene mayor pendiente que el otro transistor, pero en tríodo es como que no despega tanto. Ese gráfico sí. sería como un zoom in del grandote, ¿no? No. Esto es ID versus BGS y esto es ID versus BDS, Drain Source, la curva de salida, y esto es ID versus BGS, la curva de entrada, ¿ok? Aquí está linealizado, es decir, esto en realidad no es ID, sino que es la raíz de ID. Esto tampoco está tan claro. Bueno, esto es la raíz de ID. Donde se ve que en esta zona termina siendo más o menos lineal y luego, como esto se volvió lineal, hace una parábola. Y aquí la verdad que nunca se ve lineal, se nota que nunca es cuadrático este comportamiento. Y en escala logarítmica lo que vemos es que si decimos que el BT está más o menos en 0,4, 0,5, aquí vemos cómo hay conducción perfectamente debajo del umbral. Es una relación logarítmica, ¿no? Exponencial, ya que esto es, en escala logarítmica está lineal, es una respuesta exponencial.
Y luego, bueno, continúa con el comportamiento. Y la transconductancia también es mucho menor para el transistor de canal corto. ¿Ok? Lo que decía justamente para aquellos transistores de canal corto, menores a 1 micrón, lo que termina ocurriendo es justamente esto de la saturación para los campos críticos, campos eléctricos que están en el orden de 10 a la 4 volt por centímetro. Tendremos una saturación de portadores. Ustedes pueden decirme que 10 a la 4, o sea, 10.000 volt por centímetro es un montón. Es un campo eléctrico muy grande, lo cual es cierto. Y uno dice, bueno, estoy aplicando ¿cuánto? 3 volt a mi circuito, 5 volt, 1 volt en los procesos modernos. Bueno, esas tensiones para las dimensiones que estamos manejando hoy ya dan esos campos. Hagamos la cuenta. 3 volt dividido 500 nanómetros. ¿Cuánto? Bueno, pensemos en esa tensión para ver el campo eléctrico que hay entre drain y source. ¿Ok? ¿Se entiende la cuenta? Sí, tenemos... Estoy en el pizarrón ahora, ¿eh? Tenemos esto así. Aquí ponemos 3 volt. Esto lo ponemos a tierra. Y esta va a ser la distancia del canal. L, donde L vamos a hacer igual a 500 nanómetros. Nosotros vamos a tener un campo eléctrico E que va a ser igual a 3 volt sobre 0.5 micrones, ¿no? Esto va a ser igual a que a 6 por 10 a la 6, ¿no? ¿Los perdí o están ahí? Sí. Bien, está Sí, bien la está cuenta, bien. ¿no? Sí. 6 por 10. O sea que si venimos a este Mira. gráfico de acá, estamos más o menos por acá. ¿No? Tenemos todo recontra saturado. Así que bueno, con un proceso que es un proceso antiguo, con 3 volts estamos por aquí más o menos en términos del campo eléctrico aplicado. Bueno, esa ecuación que aparece ahí es una ecuación para modelar los efectos de canal corto y de saturación de velocidad de portadores para modificar la corriente del transistor según la velocidad de saturación. Por otro lado, la conducción subumbral se caracteriza generalmente en escala logarítmica y llegamos a una relación lineal entre ID en escala logarítmica y VGS, que es lo que veíamos en el gráfico anterior. Esto previo a que se produzca el canal y haya conducción. Y esto es más o menos parecido a lo que les mostré en las simulaciones, en donde tenemos cerca de la inversión débil una dependencia lineal entre la corriente ID o corriente ID en escala logarítmica versus VGS. ¿Bien? Ya les hablé bastante de SPICE. SPICE significa, es el acrónimo de Simulation Program with Integrated Circuit Emphasize, es decir, programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. Se presentó en 1973 por un grupo de la Universidad de Berkeley, en California, y es una especie de estándar de facto hasta el día de hoy en lo que tiene que ver con simulación y diseño de circuitos integrados. Si mandar a fabricar un prototipo de un diseño de circuito integrado es caro, lo que queremos hacer es simular y verificar previamente antes de poder fabricar y de invertir mucho dinero en esa fabricación. Por eso es que hay contados esfuerzos en poder lograr que los modelos de SPICE sean cada vez mejores. Esta tabla tiene algunos de los parámetros conocidos de SPICE. Cuando hablamos de modelos de SPICE podemos hablar del modelo más básico, un level 1, donde podemos representar el modelo
más simple con la curva que ya conocemos, con la idea de que la corriente ID va a ser K BGS menos BT al cuadrado, en donde nuestros dos parámetros de diseño van a ser K y BT. Eso se puede extraer fácilmente midiendo un transistor en el laboratorio con dos fuentes, variando con un potenciómetro, midiendo la corriente, anotando con un papel y una virome, y llevando eso a un programa de cálculo amigo, programar todo, hacer el ajuste lineal y obtener los parámetros de BT de la curva de entrada y de K de la curva de salida. Es decir, el BT lo podemos obtener linealizando la parte del codo de la tensión de entrada, haciendo que en vez de tener la corriente ID, sino tener la raíz de la corriente ID, y podemos despejar de esa manera el BT, teniendo pares ID BGS. Y luego podemos hacer lo propio con el K de la salida perdón, el K lo podemos sacar también de ahí, del R0 vamos a sacar de la curva de entrada, como parámetro de pequeña señal. ¿A qué K te referís? El K es el parámetro que condensa el W sobre L, la capacidad del óxido y la movilidad, en el modelo más básico de saturación del transistor. Bueno, ese es el modelo, lo que podemos llamar level 1, pero luego, como dijimos que queremos hacer que este transistor sea lo más parecido al real cuando simulamos, aparecen modelos con muchos más parámetros y aquellos que se conocen como level 49, level 53, que tienen que ver con la cantidad de parámetros que tienen para poder modelar el comportamiento. Como para dar un ejemplo, en SPICE van a encontrar un parámetro que es BT0, que va a tener que ver con el threshold para cero bias, que es el BT, como lo conocen. El gamma, un parámetro que van a llamar gamma, que va a ser el body effect, que es lo que hablamos antes. Y así irán apareciendo un montón de parámetros que tienen que ver además también con las capacidades, con las resistencias parásitas, etc. Que pueden darle valores diferentes a cada uno y empezar a modelar el transistor de la manera más real posible. Por último, el transistor MOS tiene una dependencia, como todos los semiconductores, con la temperatura. Ahí esos son dos gráficos del ETSPICE. Abajo a la izquierda lo que estamos viendo es la curva ID versus BGS, la curva de entrada, y con el aumento de la temperatura, es decir, esta curva está más fría que esta, lo que termina pasando es que hay una disminución en la corriente. Esto se debe a cómo cambia la movilidad de los portadores. Caso contrario, y esto es curioso, bueno, no es curioso, pero es un efecto que se ve, si graficamos ahora en escala logarítmica esta misma curva, digo, en escala logarítmica que se está de aquí al lado, lo que vamos a ver es que para las tensiones subumbral, con el aumento de temperatura tenemos un aumento de corriente. Digamos que son dos efectos que se oponen en distintas zonas de operación del transistor. Y lo curioso y lo llamativo es que terminan pivoteando en este punto, que es invariante según la temperatura, al cual vamos a llamar ZTC o Zero Thermal Coefficient. Es el punto en el cual la corriente del transistor es invariante y no depende de la temperatura. ¿Bien? Si queremos hacer algún diseño que contemple o que sea robusto frente a cambios de temperatura, tal vez haya una posibilidad de polarizar transistores en ese punto, ¿ok? Y ahora sí, por último, el efecto de body. Esto ahora lo vamos a ¿Qué era la saltar. C de ZTC? El coeficiente de cero thermal coefficient, digamos, donde la temperatura no afecta. Por último, ahora esta simulación vamos a hacerla. Si uno deja todo fijo, digamos, uno pone el source a tierra, conecta una fuente entre el bulk y tierra, y se hace un barrido tal que tenemos una corriente de drain fija y variamos el gate para ver la curva de entrada. Lo que vamos a obtener es que para las diferentes parametrizaciones de tensión de bulk tendremos diferentes curvas que se condicen con un corrimiento en BT. Esto es una curva típica, esto es un típico movimiento, una típica parametrización de un corrimiento en BT. Y justamente se da por modificar la corriente de bulk.
Entonces ahora nos vamos a simular. Así que si tienen el LT Spice, hacemos un recreito de 10 minutos, abrimos el Discord y hacemos les mando los modelos de Spice y empezamos a simular ahí. ¿Les parece? Y Vale. hacemos un par Vale. de curvas de interés. Bueno, ¿tienen el link de Discord? A ver si puedo entrar yo, porque estoy diciendo el Discord. No sé si me acuerdo mi clave. Yo Sí, ya lo estoy tenemos. adentro, Manu también y Lucas también. Bueno, nos vemos ahí en 10 minutos. Dale. Perfecto.